Y seguimos con estos temas de, hemos titulado Misterios en lo desconocido o Misterios que desconocemos. Ya vamos por la octava parte. Y se ha titulado ¿Qué no sabemos del ser humano? Cuando nosotros nos ubicamos en el contexto de la vida de un ser humano, pues uno quisiera como conocer absolutamente todo lo que lo rodea. Pero nosotros sabemos que la parte educativa del ser humano se ubica mucho en el contexto del conocimiento, yo diría, exterior hacia una conquista de algo que nos dé la posibilidad de ganarnos la vida. Y nos meten en bueno, nos educan dentro del contexto del conocimiento en las ciencias que normalmente se conocen. Entonces hacemos todo un proceso de, hoy en día prácticamente los niños se ponen desde muy pequeñitos, bebés a que los eduquen otras personas, después pasan a una educación un poquito mayor, o sea, aparece un jardín, después aparece una primaria, después un bachillerato, después aparece la parte universitaria, los que tienen acceso a esa parte, y posiblemente hoy en día, pues después de terminar su carrera universitaria, pues también comienzan a hacer unos posgrados, y así, entonces el ser humano se va educando mucho en ese contexto de conseguir un título para ganar una vida. Si te portamos con la suerte de una buena familia, quizás tenemos una educación más ubicada en otros campos, en donde aparece el campo, por ejemplo, de la interrelación padres e hijos, la interrelación con su familia, la interrelación con el medio, etc. Pero generalmente en esa parte existen demasiadas falencias. Sin embargo, a pesar de que pueda haber toda su serie de conocimientos, nos quedan muchas cosas por descubrir dentro de nuestra condición de ser un ser humano. Y esa es como la tarea que tenemos ahí en esta charla para tratar de incursionar un poco en ese contexto de conocer algunas cosas que de pronto algunos de ustedes ya la conocen, de pronto otros nunca han oído hablar de estos temas. Pero es bueno que lo sepamos porque al fin y al cabo dentro del proceso de evolución de pronto esa parte nos va a ayudar bastante a contextualizar la presencia de cada uno de nosotros dentro de unas vivencias que tienen sentido, tienen un significado. O sea, son situaciones que como parte de nuestra existencia, todos los días, sin darnos cuenta, nos topamos con ellas. Ya sea en el campo físico, ya sea en el campo cósmico, pero ahí están. Son esos factores que determinan todo ese campo de conocimiento mucho más allá de lo que normalmente tenemos. Pero quizá digamos estas temáticas nos van a impulsar un poco más al estudio del ser interior, o sea, lo que hay dentro de nosotros mismos. Es como la tónica de lo que hemos pretendido en estas charlas, que cada uno de nosotros comienza a incursionar en su mundo interior, a aventurarse a ese desconocido. Y al aventurarse a ese desconocido, pues va a comenzar a descubrir todos estos temas. Está como quizás los que están aquí conectados están con esa intención de ir trabajando mucho más hacia ese mundo interior. Estos temas han sido tratados por muchas culturas a través de toda la historia, o sea, de tiempos supremamente remotos. Y
Hoy en esta charla, pues la idea es que perdamos a través de ese conocimiento, como ese temor, como tener esa capacidad de salir de la zona de confort, en la que quizás nos podamos encontrar y podamos ir hacia la búsqueda de un cambio mucho más profundo en nuestra vida, o sea, un cambio interior. Entonces, como decía al principio, hoy vamos a trabajar con algunos aspectos que desconocemos sobre ese ser humano y que están en el ámbito de las vivencias que como almas absolutamente todos, dentro de un gran proceso de evolución, tenemos que trabajar con ellos. O estamos rodeados de ellos. Generalmente he insistido en estas charlas que la intención, como siempre, no es creer, o no, sino abrir el corazón y dejar allí como una posibilidad. Pero sí nos conectan con muchos interrogantes. Y esos interrogantes que nos van a lanzar decididamente a incursionar en el mundo interior para poder profundizar en ellos. En ese mundo se mueven unas situaciones tan desconocidas que vale la pena que la podamos incorporar en la vida de cada uno de nosotros, que ojalá se logre o logremos convertirlas en herramientas para trabajar en nosotros mismos y al mismo tiempo aportar al cambio que deseamos para toda la humanidad. Es posible que a través de este contenido, de este conocimiento, de estos contenidos, nos sensibilicemos un poquito más hacia la búsqueda del sentido de la vida. Bueno, vamos a entrar en materia. Dentro de ese trabajo que nosotros realizamos como seres humanos, sabemos que se mueve un universo muy grande, realmente un universo tan grande como lo que podemos encontrar por fuera. Y ustedes saben que lo que se mueve afuera de nosotros es una cosa también realmente grande. O sea, no solamente está en el ámbito de lo que conocemos, nuestro planeta Tierra, o creemos conocer, sino que también está la parte que llamamos el cosmos, la multitud de redes que se mueven allá en ese vasto universo, con cuántas galaxias y cuántos miles y miles y miles de planetas, miles de estrellas, bueno, de todo se mueve. Pero cuando uno va a incursionar en su mundo interior o en su campo interior, uno no puede muchas veces captar a través de la mente que allí hay un mundo tan vasto como lo que hay afuera. O sea que podemos considerar que aunque en ese ser humano hacia adentro hay un microcosmos, como un universo en miniatura, se puede equiparar al universo externo, o sea, el macrocosmos. Estos días, por ejemplo, estaba en una charla muy interesante que nos hablaban de que lo que nosotros podemos percibir como parte de nuestra naturaleza humana, por ejemplo, a través del oído, eran solo longitudes de onda entre 20 y 20.000 Hz, que es un campo supuestamente amplio, pero las ondas hertzianas se mueven en unos campos hasta de más de 160.000 Hz. Y se mueven en campos mucho menores, que son entre 0 y 20, por ejemplo. Entonces solo nosotros pensamos que ese mundo que realmente captamos es el mundo real, o es solamente lo que nos circunda, nada más. O sea, nos estamos ateniendo solo a creer o a pensar que lo que existe es lo que vemos, o por ejemplo lo que escuchamos. Entonces no captamos ni siquiera lo que se mueve por encima o debajo, hablando de estas frecuencias. No lo captamos. Y así sucesivamente en todos los campos que nos movemos nosotros.
Por ejemplo, dentro de nosotros se mueven miles y miles de funciones simultáneas que no las percibimos. El solo sistema nervioso tiene una red que interactúa o capta estímulos del entorno, tanto estímulos externos como estímulos internos, y ese sistema nervioso procesa toda esa información y genera unas respuestas diferentes según la situación. O sea, en este momento que yo estoy moviendo mis manos, estoy hablando simultáneamente, imagínense todo eso que se está moviendo ahí, a través de un estímulo de redes que hay dentro de nosotros mismos. O sea que en verdad ni siquiera conocemos esa vastedad de situaciones que más o menos hemos oído hablar de ellas. O sea que en otros ámbitos ni siquiera conocemos lo que se está manifestando. A veces ni siquiera conocemos nuestra misma personalidad, que también tiene un vasto campo de posibilidades o de limitaciones. O sea, mírense que en eso uno puede decir, solo sé que nada sé, como decía el sabio. Bueno, hablando de este tema de todo lo que es el macrocosmos o el microcosmos, lo que hay dentro de nosotros, quizá por ello uno encuentra, bueno, se encontraba en el templo de Apolo en Delfos, que era un templo de Grecia, que se remonta al siglo IV antes de Cristo, imagínense, de aquella época. Aparecían escritas las palabras: conócete a ti mismo y conocerás el universo. O sea, ¿qué significa conocerse a uno mismo? Es conocer todo ese vasto campo que no sabemos que existe, que no sabemos que está. Y por supuesto Platón fue uno de los que mayor difusión le dio a esta frase, que es una frase de, si la miramos, es una frase de alto valor ético y reflexivo. ¿Por qué? Porque nos recuerda la importancia que tiene de que cada uno de nosotros mire hacia su interior. ¿Sí? Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, yo diría de mucho antes. Ya nos estaban diciendo, mírese a sí mismo, mírate a ti mismo, o sea, mira en tu interior qué hay allí, para que te vayas conociendo. Y una vez que te conoces, te vas a poder conectar con el mismo universo. Vas a conocer lo que es el universo. Sin embargo, por supuesto, hemos recorrido tanto y tanto tiempo desde aquella época, que aún hoy en día, a pesar de toda esa información que no ha sido retransmitida o manejada a través de la parte educativa, hace que muchas personas que hoy habitamos este momento en la Tierra le tengamos pavor, le huimos por muchas razones a autoconocernos. Pero resulta que cuando nosotros estamos en todas estas charlas hablando de lo que significa el autoconocerse, el penetrar en el interior, se da uno cuenta que es una maravilla que va cambiando su forma de expresarse y de reflejarse en todos los ámbitos. Por ejemplo, ya uno dejaría de culpar a otros por lo que uno hace. Es muy normal que uno le eche la culpa a los demás de lo que pasa. O uno le eche la culpa a los demás por los errores que uno comete. Y otro campo que es bien interesante, que si uno incursiona en ese mundo interior, lo ayuda a alejarse de una zona que es una zona muy confortable, que ya se llama precisamente así, zona de confort, que lo deja estático y le parece que así está bien, que no, que ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿No? Pero cuando contextualizamos que la situación no es mía, como vamos a ver, sino que es de todos, absolutamente todos, pues dejamos de afirmar que el mundo está perdido, que no hay nada que hacer, que para qué me pongo yo a trabajar si el mundo no tiene remedio. Entonces, este autoconocimiento es y ha sido siempre la mayor
necesidad o la mayor prioridad para producir tanto el desenvolvimiento individual como el desenvolvimiento colectivo. Y cuando uno incursiona en ese mundo interior, pues sí, necesita una cuota de gran responsabilidad. Ya uno no se da el lujo de hacer muchas cosas que antes hacía, y eso es parte de una responsabilidad. Necesita una gran coherencia entre lo que va aprendiendo y lo que va aplicando. Entonces, si uno se pusiera a analizar todo eso que viene de la historia en el tiempo, uno dice, pues hombre, esta es la tarea que yo debería asumir y dedicarle quizás o quizá el mayor tiempo de mi existencia. Y no solamente dedicarle el mayor tiempo, sino esforzarme para que mi vida tome otro rumbo. Y es un trabajo de toda la existencia, de toda la vida. Si ese autorreconocimiento no fuera viable, pues no diría no. Pero lo hemos mostrado que ese autoconocimiento es una tarea muy viable que, entre otras cosas, no es una cosa muy complicada, es sencilla. Uno la vuelve complicada, pero es sencilla, ¿sí? Y la forma de trabajarlo, por supuesto, la va a encontrar en muchos ambientes. Esto lo han trabajado en todas las escuelas espirituales que manejan el conocimiento del mundo, del mundo interior y cómo propiciar ese trabajo. Entonces lo que queremos aquí es como que, bueno, pues vamos a ponernos esa mano en el corazón y llenémonos de una intencionalidad pura. Saber que nosotros somos seres de una gran energía, que si podemos ubicar todo ese contexto de manejo de energías bien ubicadas, bien trabajadas, vamos a ir logrando los cambios que anhelamos para nuestra vida y los cambios que deseamos también para nuestro planeta, para todos los seres. No es una tarea de un día, de 2, de 10, de 20, de 30, de 40, 50 años. De pronto uno se muere y uno no se da cuenta de lo que ha cambiado el mundo. Pero por lo menos en esta existencia dejamos la semillita. Dejamos una buena semilla. Y también, silenciosamente y sin saberlo, pero lo hemos ido estudiando a través de todas estas charlas, vamos a propiciar un aceleramiento en esas encarnaciones que nos van a conducir mucho más rápidamente a volver hacia la fuente, hacia lo esencial. Ya lo hemos hablado en otras charlas. Hoy de pronto vamos a repasar un poquitico eso. Entonces, en todas estas tareas es muy importante que siempre trabajemos para construir un ser mucho mejor que lo que tenemos hoy en día. Trabajemos para potenciar un amor incondicional permanentemente. Es un amor que ya sabemos que reside en nuestro corazón. Y es como todo el llamado. Perdamos ese miedo y aventuremos. Busquemos la manera de hacerlo. Bueno, ya tenemos maneras, ya tenemos sitios donde podemos recurrir. Bueno, empecemos en la tarea esta de qué no sabemos del ser humano. No lo sabemos ya, pero en el campo de lo que no sabemos de ese ser humano, podemos distinguir inicialmente tres grandes componentes, que son las componentes que forman como la parte estructural del ser. Que quizás también hemos oído hablar bastante de eso, que ya son el cuerpo, el alma y el espíritu. Son las tres componentes grandotas de ese ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. Si miramos el cuerpo, pues el cuerpo sí lo conocemos muy bien, es nuestro instrumento físico que nos permite hacer lo que estamos haciendo, hacer presencia aquí,
estar escuchando, estar mirando, estar conversando. Pero ese cuerpo también está regido por ciertas leyes que lo hacen un poco diferente físicamente a otros seres humanos. Entonces, todos los que estamos acá presentes ahora somos seres con diferentes características, con diferentes personalidades que hacen que nuestra parte física, tanto en la apariencia como en las formas, sea diferente. Pero si nos miráramos en el otro contexto, que vamos a hablar ahorita, que es el alma, todos somos iguales. Como alma somos exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencia. Nos caracterizan las diferencias físicas, las diferencias del pensar, del sentir, del actuar, nuestra personalidad adquirida, todas son diferencias. Y son múltiples factores que van apareciendo. ¿Por qué razón? Ya sabemos que nosotros nacemos, como decíamos, limpiecitos, pero la historia nos va formando una estructura externa, digamos así, una personalidad que nos caracteriza. Entonces, en todo ese cuerpo físico está incluyendo muchas cosas. Aún las formas del cuerpo físico varían de acuerdo al medio donde está. Pues entonces tenemos cuerpos con fisonomía blanca, otros, bueno, aparecen las razas que diferencian, etc. El clima también influye muchas veces. Cuando uno ve una fisonomía de una persona, una región cálida, se ve un poquito más rozagante o más viva quizá que en otros climas que son demasiado fríos. Y así sucesivamente. O sea, todo eso va sucediendo y se va cambiando en el tiempo. Aún la parte física del ser humano ha ido cambiando a través de la historia. Entonces hemos sabido hablar de cómo se ha ido formando el cuerpo del ser humano a través de todos esos cambios que se van dando. Bueno, esa es la parte del cuerpo que ya nosotros bastante hemos oído hablar de él. Luego aparece el segundo componente, que es el alma. El alma, pues también lo tocábamos un poquito en otro tema de otra charla, es como la mente del ser humano. En muchas culturas se considera el alma que es como la esencia inmaterial, como algo que le da vida o le dota al ser de esa individualidad, que le dota también de movimientos propios, que le da como esa fuerza para que tenga un principio de vida. Y se habla que esa alma es una parte inmortal del individuo que va almacenando también toda una serie de experiencias. Es algo que cuando muere, permanece. El cuerpo se muere, el cuerpo físico, es la primera componente o estructura del cuerpo del ser humano. Lo físico se muere, por eso decimos cuando hablamos de la muerte, hablamos de la muerte física. Generalmente el ser humano, para muchos seres humanos, hablar de la muerte total. No existe otra cosa. Para los que trabajamos en otras temáticas más profundas, pues pensamos que nuestro cuerpo, nuestra muerte es una muerte física, pero que realmente uno no muere. Ahí queda el alma. Esa alma que es invisible por su especie, pero sin embargo puede ser percibida en algunos momentos. Uno la puede percibir en algunos momentos. Por ejemplo, se han hecho algunos trabajos científicos, por ejemplo en Rusia, en Alemania, en otros lugares, por medio de cámaras muy especiales que son captadoras como de energías sutiles, han logrado fotografiar al alma saliendo del cuerpo. Entonces, claro, cuando esa noticia la ponen en circulación, pues todo el mundo dice, no, pues
Es un cuento, como es posible, van a... ¿no? Sabemos de que inclusive muchas personas que nosotros conocemos han presenciado la muerte de personas muy especiales físicamente y dicen que hay algo que se desprende de ese ser y lo sienten, lo captan, lo observan algunos, no todos, pero si algunos dicen, uy, vi como se le salió como una nube o algo así, como algo muy sutil, salió de ese cuerpo, se desplazó. ¿Sí? Incluso en el año 1907, un señor que se llamaba Duncan McDougall, era un médico de Massachusetts, él trató de demostrar que el alma humana tenía un peso. Y él pues presentó una teoría donde decía que podría mostrar que el alma humana pesaba alrededor de 21 gramos. El experimento que le hizo fue que puso a varias personas ya a punto de morir y les ponían unas básculas súper especiales con una precisión impresionante que captaba los cambios de gramos que pudieran movilizarse. Y aunque no todos cambiaban de peso, él demostró que algunos sí, y que aproximadamente perdían esa cantidad de gramos, o sea, 21 gramos. Pues hasta el día de hoy realmente eso se ha intentado replicar sin muchos resultados. Pero la teoría de los 21 gramos como supuesto peso del alma aún sobrevive en el imaginario colectivo. O sea, muchas personas dicen, es que el alma pesa eso. Y la tercera componente es el espíritu. Hablar sobre el espíritu sí es muy complejo, porque el espíritu es como la esencia sustancial divina en el ser humano. Es lo que inmodificable, lo eterno, podemos darle todas las connotaciones que pueda uno imaginarse. Es como decir, hablar de Dios. ¿Sí? Pero eso es real porque se expresa en el alma de cada uno. Es como la parte individual creadora que viene de la esencia. Como si la fuente divina o lo esencial, la fuente eterna, se manifestara a través de ese espíritu. Por eso se habla que el espíritu permanece eterno, invariable, indivisible. Es algo que no se puede modificar. Inclusive dentro de algunas temáticas espirituales, un famoso pensador, no me acuerdo el nombre, él decía que yo no creo en el cuerpo y en el alma, sino en el espíritu y sus instrumentos, cuerpo y alma. O sea, el cuerpo y el alma son instrumentos del espíritu. O sea, el espíritu está inmodificable, es la esencia, es como lo que quizás algún día nos vamos a tener que reconectar nuevamente. Nos da vitalidad, fuerza grande. ¿Sí? El cuerpo es como la parte que conocemos externa, que se mueve y protesta y tanta cosa. Y el alma es como esa parte sutil que va a acompañar en todos los procesos de la existencia del ser. Bueno, entonces ahí tenemos la primera estructura, que es una estructura ternaria. Pero resulta que cada una de estas componentes, cuerpo, alma y espíritu, tiene subdivisiones, a excepción del espíritu. Entonces aparecen 7 partes o una parte septenaria dentro de esa estructura inicial que hemos hablado, cuerpo, alma y espíritu. Y dentro de esas 7 partes hay 3 que corresponden al cuerpo, hay 3 que corresponden al alma y el espíritu, que es único. Ahí están las 7. Entonces vamos a hablar un poquito de esas partes. Las 3 partes que se mueven dentro del cuerpo son, posiblemente hemos oído hablar de esos cuerpos, otros de pronto no, que son el cuerpo físico,
el cuerpo astral y el cuerpo energético. Entonces, nuestro cuerpo físico tiene tres componentes que son el cuerpo físico como tal, el cuerpo astral y el cuerpo energético. Bueno, ya lo habíamos expresado atrás, el cuerpo físico es el instrumento por medio del cual nosotros vivimos o adquirimos experiencias en el mundo que habitamos. Y a través de ese cuerpo nos capacitamos, nos habilitamos en el manejo y dominio de muchas cosas que nos rodean. Pues vamos aprendiendo muchas cosas. Esa es la primera faceta del cuerpo. El otro es el cuerpo astral. El cuerpo astral se considera que es un molde muy sutil, pero es como un molde perfecto del cuerpo físico. Entonces ahí está, el cuerpo astral. Un molde sutil y perfecto de ese cuerpo físico. La mayoría de nosotros no somos conscientes de ese cuerpo astral, no nos damos cuenta que ahí está. Pero es un vehículo invisible para nuestro estado de conciencia habitual y que ocupa el mismo espacio que el cuerpo físico, pero es como si se interpenetra en él. Ahí está. Es un doble ahí. Está exactamente igual al cuerpo físico. ¿Qué pasa con ese cuerpo astral? Pues si uno no tuviera ese cuerpo astral, no seríamos más que una masa de materia inerte, o sea, seríamos como unos zombies. Entonces, eso es lo que hace que de alguna manera uno tenga una característica diferente a la de un zombie. Que un zombie es como si un cuerpo que se mueve, ¿sí? Va por un lado y por otro. Bueno, hemos visto muchas películas que son fantasmagóricas, muy complicadas. Pero si de ese cuerpo astral no tendríamos prácticamente vida. O sea, no podríamos ni siquiera percibir ni sentir. Entonces, gracias a eso se dice que el cuerpo astral es lo que nos da todas esas facilidades de poder tener todos sus sentidos físicos, ¿no? Olfato, y tanta cosa. Y es que por medio de esas vibraciones que nos transmite ese cuerpo astral, nosotros podemos transmitir todos esos deseos que normalmente surgen de nuestra experiencia. Entonces se dice que ese cuerpo astral a su vez le transmite la información de los deseos al alma. O sea, hay una interconexión permanente alma-cuerpo, gracias a ese cuerpo astral. Y se logra que esas experiencias que uno va teniendo a través del tiempo sean realmente conocidas por el alma, porque el alma es la que se va a llevar la información. Entonces viene la importancia de tener ese cuerpo astral. Por eso también se lo conoce en algunas partes como cuerpo emocional. Nosotros manejamos mucho la parte emocional. La parte emocional nos retransmite o nos da información de lo que somos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo experimentamos, cómo hacemos cada cosa, y eso el alma va diciendo, listo, aquí tienes. Entonces, eso es lo que en las tradiciones se habla de que esos dos cuerpos están como unidos por un cordón muy, muy sutil, pero se llama el cordón de plata, que es el cordón que se interrumpe en el momento de la muerte. Habíamos hablado también en otra temática. Bueno, aparece un tema dentro de todas estas condiciones que es el aura astral. Se conoce que el aura es la primera capa energética del cuerpo astral. No sé si hemos oído hablar de ese tema, pero dentro de muchas culturas se habla de que ese aura la pueden visualizar videntes, o sea, personas que tienen esa capacidad.
Inclusive alguna vez vi un curso hace mucho tiempo donde con algunas técnicas uno mismo podría aprender a ver el aura de otras personas. Estamos hablando del hombre, pero uno puede ver auras de todos los elementos de la naturaleza. Entonces esa es la primera capa energética del cuerpo astral, es el aura. Y está como pegada al cuerpo físico. Entonces ustedes han visto esa figura donde uno ve como una sombra que rodea a la persona con multitud de colores. Bueno, eso es, podríamos decir que es como la representación de lo que una persona puede visualizar. Está pegada al cuerpo físico. Algunos la llaman, se conoce como la piel del alma, y se expresa en diferentes colores que van cambiando, depende de nuestra forma de ver las cosas en un determinado momento. Entonces, supóngase que yo tengo una aura de un color tal, que es un color azul, por ejemplo, que un color puede ser bonito. En ese mismo sitio, depende de mi reacción, en el momento de ese azul puede cambiar a rojo, porque a lo mejor estoy identificado con las pasiones. Y así, entonces son colores cambiantes que se van reflejando, pero pueden ser observados. Quienes lo pueden ver, pueden decir, esta persona está en tal estado emocional. Si saben de los colores, le pueden decir, esa persona está absorbida, por ejemplo, en este momento por una angustia, por un estrés incalculable. O esa persona está muy serena. O esa persona goza de buena salud porque tiene unos colores manifestados en ciertos lugares del cuerpo físico que son parte de una buena salud. O ese sitio de tal lugar no anda bien porque tiene un color de tal cosa. O sea, son formas también de ver cómo anda la condición de cada ser desde su vivencia. Por ejemplo, el aura de las personas muy materialistas o egoístas o egocéntricas es una aura que se dice que es una aura bastante gris y es una aura muy apagada. En cambio, la de personas muy espirituales son auras supremamente hermosas. Igual un aura puede cambiar en estado de profunda meditación. Uno puede observar que las auras van cambiando. Fíjense que todo esto está ligado a esa parte de lo que hablábamos ahorita, el cuerpo astral. Y viene el otro cuerpo, que es el cuerpo energético. Nosotros somos seres de energía. Sin duda que toda la manifestación divina está rodeada de energías. Nosotros podemos ser generadores de grandes energías de cambio a través, por ejemplo, de la meditación. Es que estamos generando a través de nuestro cuerpo energético, estamos movilizando un campo electromagnético que puede abrazar a miles de kilómetros. O sea, puede hacer unas cosas. Entonces, a través de ese campo energético se moviliza toda una información que uno muchas veces no se da cuenta quién lo va a percibir, pero por eso es tan importante pensar bien, sentir bien y actuar bien. O sea, es un campo de energía muy luminoso que penetra al cuerpo físico visible. Algunos clarividentes y psíquicos dicen que ese campo de energía luminosa penetra el cuerpo físico visible hasta más o menos 10 a 12 centímetros. ¿Sí? Es un cuerpo energético que está interconectado con el cuerpo físico visible y todo está interconectado. O sea, estamos haciendo subdivisiones para ir entendiendo un poquito, pero todo es lo mismo, como si fuera lo mismo, pero habría que repartirlo para poder entender un poquito. Entonces, él está interconectado con todo y le afecta al todo. O sea, el cuerpo físico se ve afectado por el cuerpo energético, seguramente por el cuerpo astral. Todo
Todo eso está movilizándose en una interconexión perfecta. Por eso que se habla que cuando una vez que llega la muerte y el cuerpo físico se destruye, inmediatamente ese cuerpo energético también se extingue, porque no son vehículos separados. Pero es un cuerpo que nos permite ser vitales, tener una buena energía, ser personas que podemos emprender grandes tareas y movernos por todos los medios a nuestro alcance. O sea, es una energía que se está movilizando ahí. Bueno, entonces esas son las tres divisiones que tenemos dentro. Se habla que ese cuerpo energético tiene una interconexión con la parte física a través de lo que nosotros conocemos como los grandes centros energéticos de nuestro cuerpo, que ya lo sabemos, pues por lo menos los 7 que se conocen principales, pero que están desde la parte coronaria hasta la parte sacra. O sea, están ahí permanentemente ubicados. Coronaria, visual, laringe, solar, plexo, chakra, hasta llegar a la parte del kundalini. Pero son centros de energía que hay que mantenerlos bien manejados, porque eso también tiene una fuerza, tienen una expresión dentro de la vida del ser humano. Entonces no en vano, en muchas culturas le prestan mucha atención al manejo de los chakras, porque son redes de gran energía y que mantienen vital al ser humano. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en una meditación, ubiquemos nuestra columna vertebral bien recta, es lo que estamos haciendo, pues permitiendo que toda esa energía que vamos a movilizar a través de nuestro cuerpo energético irradie perfectamente a todos nuestros centros. Inclusive se habla hasta de la rueda crística que está mucho más allá. Entonces nos interconectamos con el mundo, con el universo, con todo, a través de estos centros de energía. Bueno, ahí vamos entonces. Decíamos entonces, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo energético. Luego vienen otras 3 partes asociadas a la mente o al alma, que son la mente instintiva, la mente comprensiva y la mente intuitiva. Mente instintiva, mente comprensiva y mente intuitiva. ¿Qué es la mente instintiva? Bueno, más o menos uno puede decir, sí, nosotros manejamos unos instintos. Está muy interrelacionado con eso. La mente instintiva es como el depósito del alma, es como un almacén, ¿cierto? En ella se registran prácticamente, en esa mente instintiva, todas las experiencias que uno va realizando a través de su proceso de vida. Y también allí, en ese depósito, que se llama el depósito del alma, se originan los impulsos que uno se expresa permanentemente como ser humano. Pero ahí viene todas esas teorías que han manejado dentro de la parte emocional, que se habla de la parte de las reacciones impulsivas, que son generadas mucho por la parte de la mente instintiva, que de por sí no es que sea mala, ¿no? Nosotros sabemos que no es mala. El tema es cuando todo lo que vivenciamos lo identificamos con esa mente instintiva. Esa mente instintiva es como el motor que da origen a todos esos impulsos que permiten que nosotros podamos expresar muchas acciones en un momento dado porque son necesarias, pero no debería ser en otros momentos. Usted gana un grito y yo pego un grito. Es parte de una protección instintiva que no tendría que ser. Entonces es la parte que nosotros empezamos a trabajar en el campo interior espiritual, manejo de esas reacciones instintivas
porque no conducen a nada bueno, generan mucho daño. Entonces no podemos pensar que la mente instintiva es algo no deseable, ¿no? Es algo que no podemos calificar como malo. Porque, por supuesto, ella controla las facultades básicas de la percepción, del movimiento, de la digestión, de la eliminación de pensamientos y emociones no deseables, o el mejoramiento de otras cosas. Pero siempre está trabajando esa mente instintiva en las posiciones vitales del ser físico. También aparecen dentro de ese contexto de la mente instintiva la fuerza del temor, la fuerza del enojo, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos celos, la fuerza de los celos, la fuerza dinámica de la autopreservación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la fuerza de los celos, si esos celos me dominan, es llevarme a una tragedia, a través de una mente instintiva que reacciona de una manera impulsiva. Nosotros conocemos, por ejemplo, la historia muy antigua de ese famoso Robinson Crusoe, que fue un famoso marinero de York, que se quedó en una isla aislado por 23 años después de un naufragio. ¿Qué hace esa persona allí? Pues tiene que hacer uso de su mente instintiva, hay que conservarse, hay que sobrevivir de alguna manera. Entonces a él no le quedó más que hacer uso de sus sentimientos o instintos más básicos para poder sobrevivir a esa experiencia, que fue una experiencia muy dura. Imagínense, 20 años, es una experiencia muy compleja. Pero ese mente instintiva le ayudó a sobrevivir, a pasar adelante. Entonces esa es una parte de la componente de la mente instintiva. Aparece ahora la mente comprensiva. Cuando nosotros analizamos, digamos, alguna idea, la llevamos al proceso de analizarla, de darle forma, de completarla, de irle dando todo ese contexto para después reflejarla como parte de nuestra acción. Ahí está trabajando la mente comprensiva. Es esa parte del alma que analiza todo, absolutamente todo. Observa, por ejemplo, que yo le pongo un material a consideración, esa mente comprensiva empieza a desmenuzarlo. Y quizás si quiere ir más lejos, considera si esa acción que usted va a realizar, qué resultados va a producir. Entonces ahí aparece la posibilidad de que el entendimiento se ponga por encima del instinto. Que mirando la teoría de la parte emocional, pues es lo que se habla. De la parte límbica es la parte de los instintos, porque hay una amígdala que está por acá también metida, la parte del cerebro, que es la que me da el impulso inmediato, o sea, la parte del instinto, que tendría que darse en un momento de verdadera necesidad, más no en otros. Y aparece ahora la parte de la corteza cerebral que me va a permitir, a través de la comprensión, darle una forma determinada a esa acción que quiere definir muy rápido. Pero le doy ciertas características diferentes. Ese trabajo espiritual nos va ubicando mucho en ese contexto, de ir aprendiendo a trabajar más con la mente comprensiva cuando no es necesario utilizar la mente instintiva. Y eso es una tarea interesantísima. Uno cree que no, que uno se la sabe toda y que uno ya todo lo analiza y que va a la respuesta adecuada. Se imagina, usted puede decir, no, yo es que doy la respuesta adecuada, pero ¿será adecuada? ¿Adecuada para quién? Para mí, si estoy en el contexto egoísta y personalista, válido, analiza y le da toda esa condición. Pero si la mira en un contexto más universal, dice, no válida. Entonces tengo que darle otro toque diferente.
Y eso es lo que permite el trabajo interior espiritual, darle a todos los, como comenzar a darle, ¿no? Es aprender, comenzar a darle a cada momento un toque mágico, un toque diferente. Entonces, por eso pensamos que el ser humano actual que emprende ese camino interior está trabajando mucho con la mente comprensiva y que lo va a llevar poco a poco a dominar las manifestaciones de ese instinto que por naturaleza se expresa en muchos momentos que no debería ser. O sea, es bastante fuerte. Uno se da cuenta que como el instinto prevalece muchas veces donde no debe estar. Interesante. Realmente, instintivamente comprensiva. Y aparece ahora la mente intuitiva. Esta es una mente que está ahí esperando que se despierte. Los seres espirituales también empiezan a despertar esa mente intuitiva. Todos la tenemos. Es como decimos, es como el volcancito que también está ahí dormidito esperando que uno le dé vida. Pero se prevé que esa mente intuitiva va a ser una mente muy fuerte que se desarrollará por los seres humanos del futuro. Porque nosotros somos, digamos, muy optimistas de que el mundo del futuro va a ser un mundo mucho mejor, va a ser un mundo diferente. Entonces ahí se va a desarrollar mucho esa parte de la mente intuitiva. Esa mente intuitiva se habla de que es un alma, sí, es la potencia del alma que puede conocer como la esencia en sí de todo lo que se manifiesta. Y es capaz de expresar muy certeramente lo que va percibiendo. Se podría decir que esa alma o esa mente intuitiva es como una guía para los seres humanos para que puedan salir de esa, no sé cómo llamarla, podríamos decir como una ciénaga de la naturaleza esa que nos consume, que está como allá, haciendo tanto daño. Y nos va a llevar hacia la naturaleza más elevada, o sea, una naturaleza más sublime. Por supuesto, es una facultad que todavía tenemos como misión desarrollar, pero ahí está. Sin embargo, nosotros podríamos decir que en muchos momentos nosotros vivimos, o podemos decir, uy, tuve una intuición. O sea, es como una manifestación ahí todavía muy superficial, precisamente intuitiva. Por ejemplo, de pronto yo siento una punzada en medio del pecho, como una sensación de angustia que yo no comprendo, pero digo, ¿qué me pasa? Y es como que como que yo presiento que hay como un peligro. Y estando en esas, observo que da la vuelta en la esquina un coche y se me viene encima, automáticamente se me viene encima, rápidamente. Pero esa prevención o esa intuición que tuve me puso alerta, porque es diferente estar uno descuidado, porque yo estaba así como que, ¿qué va a pasar? Estaba muy alerta. Entonces esa alerta que me produjo esa intuición hace que inmediatamente se me viene el coche, yo pego el salto como tengo que darlo y evito que sea arrollado. ¿Qué estoy utilizando ahí? La mente instintiva tiene como estar trabajando al unísono. A través de la intuición detecté el peligro y en ese peligro tengo la necesidad urgente de saltar. Entonces ahí está la manifestación del instinto. Otro ejemplo, por ejemplo, es muchas veces yo estoy en un grupo donde digo, uy, esa persona que está ahí no me cae bien. Ni siquiera la he tratado. ¿Por qué? No sé el motivo, pero ni siquiera porque yo tengo esa condición de pensar mal de la gente, sino que algo me dice que esa persona no es fiable. O sea, algo que no me acaba de gustar de ella. Y luego la voy conociendo un poquito más y me doy cuenta que por sus acciones
que esa intuición que tuve era válida. O sea, una persona no muy devota, por decirlo así. También funciona al revés. Cuando alguien me cae bien y apenas lo he visto, es como si yo digo, no sé por qué, pero esta persona me da confianza. Y posteriormente con el tiempo me doy cuenta de que de verdad no me equivoqué. O sea, no es porque uno tenga esa tendencia a pensar o no pensar bien o mal, no. Simplemente que es como esa parte de la intuición que le dice, hay algo aquí. Bueno, entonces ahí tenemos las 6 partecitas, decíamos que estas eran 7, entonces la séptima o última parte, que es el sextenio, por decir así, corresponde al espíritu. Y como también decíamos, el espíritu lo damos quietico. Pero esos 7 principios básicos, que son como 6 principios coronados por lo esencial que es el espíritu, forman las características que no conocemos del ser humano. Es parte de la tarea del día de hoy. Forman características del ser humano que posiblemente hasta el día de hoy no conocíamos. O a lo mejor habíamos oído hablar de ellos. Y lo interesante de todo esto es que ese ser humano completo, por decir así, es un ser que no está desligado absolutamente de nada. Está unido al cosmos, está unido al universo, está unido al conjunto de todo lo que existe. Es una imagen, podríamos decir, muy fiel del macrocosmos. ¿Por qué? Porque en él están todas las formas y las posibilidades que se manifiestan en el todo. Al fin y al cabo, recordemos que nosotros somos como un eslabón en una cadena donde cada uno de nosotros somos uno. Y si somos uno aquí, hablando de los terrestres, pues somos unos con la Tierra, y la Tierra es una con el universo, está unida a todos los planetas, está unida a todo el macrocosmos. Somos uno todos. Entonces ahí también entendemos la magnificencia de nuestro trabajo, o sea, cómo una pequeña partícula en el universo puede hacer explotarlo. O puede explotarlo para el bien o puede dañarlo de una manera bastante fuerte. Por eso la divinidad no descuida ni una sola gota en el universo, porque todo es importante. Uno podría, no, pero es que yo, si hago las potencias de 10, que es famosa esa potencia de 10, que uno le toman una fotografía en una playa, lo toman a 10 metros, uno se ve completo, pero a potencia de 10 multiplicado por 10 son 100, yo ya me veo un poquito más pequeño y alcanzo a ver otras cosas que antes no veía, las plantas que están a mi alrededor, o si estoy en la playa. Y si le multiplico por 10 son 1000 metros, si veo 1000 metros ya veo mucho más cosas, de pronto veo hasta el territorio de mi departamento, y yo me veo seguramente ya muy pequeñito. Y si paso a 10.000 metros, pues ya ni me veo, pero ahí estoy. Pues estoy haciendo parte importante de ese proceso. Soy parte de lo que afecta. Y así, entonces podríamos irnos más y más y más, que es la famosa potencia de 10, hasta que podamos descubrir lo que no hemos visto nunca. Y si nos vamos hacia adentro, 10 a la menos 1, o sea, vamos a penetrar dentro de nosotros en el microcosmos, 10 a la menos 1 empezamos a ver todo ese complejo de redes internas que se va moviendo, y 10 a la menos 2, y 10 a la menos 3, ya como decir 1000 al revés, 10.000 al revés, 1.000.000 al revés. Es una cosa fantástica. Alguna vez vi un video de eso, pero es una cosa interesantísima, lo que uno ve por dentro. O sea que en él están todas las formas y posibilidades que existen. Y es parte de, como de una ley que dice que todo está contenido, o sea, todo está contenido tanto en lo grande como en lo pequeño. Lo grande se resume en lo pequeño y lo diminuto es imagen de la inmensidad. O sea, todos somos importantes. Con eso ya nosotros decimos, uy, qué responsabilidad que tengo. Qué tan importante es mi trabajo dentro de una condición de ser un ser humano en un cosmos que me avasalla, por supuesto, pero no entiendo muchas cosas. Y qué tan importante soy
para manejar este microcosmos que hay dentro de mí, pensamientos, sentimientos, actitudes, palabras, bueno, toda esta serie de cosas. En otra parte de lo que de pronto sabemos, mas no hemos comprobado, quizá por muchas razones, es que dentro de las etapas de la vida humana se puede observar algo que es una constante, el número 7, fíjense que el número 7 ya habíamos hablado en otra parte que es muy importante. Se puede observar un ritmo septenario en la vida del ser humano, por ejemplo. Cuando un ser nace, comienza a vivir sus procesos, se sabe que aproximadamente el primer diente le aparece a los 7 meses. Si pasamos a los 14 meses, se puede observar que aproximadamente empieza a caminar. No vamos a decir que todo, pero sí en un porcentaje bastante amplio. Cuando se hace una estadística muy grande, se observa como que es lo que pesa. Si luego pasamos a los 14, perdón, a los 7 años, comienza él a manifestar como esa parte de la entidad individual. Si seguimos así a los 14, entonces se está manifestando la etapa de la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podríamos hacer todo un estudio profundo de las constantes más representativas cada 7 años. O sea, la vida se va manifestando, va cambiando en la parte de la experiencia física en lapsos de 7 años. Y dentro de todo ese proceso hay algo que está allí jugando en esos cambios permanentemente, y es una ley súper universal, que es la ley de la renuncia. Porque estamos hablando de cambios, ¿cierto? 7, 14, 7 meses, 14 meses, 7 años, 14 años, 21 años, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento el ser humano empieza a cambiar físicamente, pero también está cambiando debido a una ley que es la ley de la renuncia. Es una ley que nos manifiesta ese continuo devenir, en donde se expresan todas esas transformaciones incesantes del ser humano. Por supuesto, él no puede muchas veces saber lo que le espera en el próximo instante, pero sí puede por esa ley darse cuenta y confirmar que cambios ha de haber. O sea, los cambios se tienen que dar. Y por eso es tan importante aprender dentro de ese contexto de la renuncia, aprender a dejar atrás o renunciar a los deseos, renunciar a lo que yo quiero para mí, renunciar a que yo no pretenda envejecer. Hay muchas cosas, ¿verdad? Es una ley que se va a manifestar, pero que nos dice en la temática del campo espiritual que nos tenemos que unir a ese continuo devenir, al continuo cambio. Por eso es tan importante lo que hoy en día se habla en muchas culturas espirituales, y vamos al eterno presente. No es que el pasado no sea importante ni el futuro no lo tengamos que proyectar, pero vivamos el eterno presente y sepamos vivir ese eterno presente. El lío es que no lo sabemos vivir, no sabemos ubicarnos en el presente. O sea, no estamos unidos a la ley de la renuncia. Pero ahí se está dando el gran complejo de los cambios, los ritmos, las etapas de la existencia, que son ineludibles para todos los seres humanos. Tarde que temprano uno tiene que adecuarse, o si no lo rebasa. Y generalmente pasa eso. Por eso sufrimos tanto. Pero también sabemos de que si nos unimos a lo esencial, vamos hacia la unidad con lo divino, y quizá más rápido. No lo vamos a lograr de pronto en una existencia, pero sí vamos a hacerlo más precisamente. En otro contexto se mueven otras leyes, como por ejemplo, dentro del proceso evolutivo, ese proceso que va evolucionando también, que va cambiando
el ser humano, pues ya lo hemos hablado también, que hay una ley que está sujeto, quiérase que no, a la ley de predestinación consecutiva. Es esa ley que lo lleva a uno a nacer en el sitio o en el lugar o en el grupo que le corresponde. Y por eso esa ley, de acuerdo a lo que yo he hecho, me dota de las cualidades y deficiencias que me deben acompañar o caracterizar en cada experiencia de vida. Pero hay algo ya interesante, que sin embargo, aunque esa ley de predestinación consecutiva se está manifestando, y seguramente voy a traer todas esas cargas de mi pasado que pueden ser patológicas, psíquicas, aún cargas espirituales, porque también las hay. Cuando uno trabaja bien espiritualmente también termina haciendo cosas bien complicadas. Algo que se mueve allí en ese interior del ser, es que hay un campo magnético en donde tenemos esa capacidad de podernos mover de una manera propia en el movimiento a través de la libertad. O sea, podemos desarrollar plenamente un potencial que me brinda la ley arbitral de posibilidades. O sea, no es que estoy perdido, ya. Lo ubicaron así con estas cosas y no hay nada que hacer. No. Ahí tengo la ley arbitral de posibilidades. Es como si existiera una chispa maravillosa que a cada paso me puede inspirar a mí para esforzarme, para progresar. Es como si esa chispa maravillosa me estuviera diciendo: hola, ponete pilas, eres libre, eres parte del ser divino, por favor. No te quedes estático, lucha, vencerás, tarde que temprano vas a vencer. Y eso es una parte de la belleza de la creación, aunque uno a veces no reconoce. Uno dice: ay, pero esa ley de predestinación es compleja, ¿no? Me está sometiendo a tantas cosas. Y yo me las he ganado por alguna razón. Pero siempre voy a tener la posibilidad. Siempre la voy a tener. La ley arbitral es una cosa maravillosa. Se habla de que es una de las bellezas de la creación. O sea, no todo está perdido. Podemos ir siempre avanzando. Esto es muy importante que lo interioricemos, porque a veces existe en el medio la creencia de que uno tiene un destino inexorable, ¿sabes? Que ya nada tiene que hacer, está perdido. Y por supuesto, si uno cree en eso, que tiene un destino inexorable, pues vive infeliz por toda la vida. Y eso ha sido un motivo para que a través de ese movimiento de convencer o querer llevar al ser humano hacia la creencia de ese destino inexorable, ha manejado mucho la parte de la esclavitud. Ustedes son de esta raza, ustedes no tienen nada que hacer, ustedes no tienen posibilidades. Lo único que pueden hacer ustedes son como animales esclavos. Y hablamos de esa esclavitud vieja, pero también hay esclavitud moderna, ¿no? Entonces son corrientes que pues, son muy respetables, pero que hacen mucho daño, porque enseñan que el destino es irrevocable, y a través de ese destino irrevocable fomentan un miedo. Prácticamente es como si produjeran una parálisis, una inercia en los seres humanos, porque si el destino es como me lo están pintando, pues yo no tengo nada que hacer, y para qué me muevo. Haga lo que haga, ya estoy perdido. Entonces, todos aquellos que uno ve que aceptan a ciegas estas creencias, y, realmente viven maniatados por lo que pueda deparar el destino, no se atreven a promover el adelanto espiritual, porque con esas creencias no los dejan volar. Entonces, por eso también es muy importante, cuando nosotros hablamos, hay que romper ideas, hay que romper creencias. Esa es una creencia muy limitante, que hay un destino inexorable y no hay nada que hacer. Entonces, por supuesto, si es así, pues de pronto el ser humano también se vuelve más irresponsable, y no le interesan las necesidades de los demás. Entonces es una creencia que
que habla de que todo lo que ocurre es el resultado del destino. Y eso mueve a contemplar desdeñosamente la vida sin la menor compasión. Es como si los sufrimientos de los demás no interesen. Y esa es una de las razones que se explicita en muchas partes, es que gracias, bueno, no sé si gracias, ¿no? Pero debido a esa ley, o a ese destino inexorable, por decir así, ha llevado mucho al atraso de los pueblos que han creído de esa manera. Eso también ha maniatado a los pueblos para que vayan mucho más allá. Entonces, para que el ser humano pueda descubrir el alcance de sus posibilidades, tiene que abandonar la idea de un destino inexorable. Porque la idea es que a través de eso él va a poder ahondar aún más en su interior y descubrir otros campos de realidad que no se imaginan. Pero si así lo hiciéramos, dejamos otra vez esa creencia, pues, ¿qué no vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en nosotros? Nos vamos a convertir en unos seres positivistas, que queremos investigar mucho más allá, que estamos atentos, que no estamos ligados o atados al pasado, que comenzamos a desechar otras cosas, ¿sí? Paradigmas, costumbres, y vamos a desarrollar entonces una capacidad de análisis tan grande que va a permitir que podamos penetrar en esos misterios de la vida y podamos corroborar ese poder que tiene la voluntad y el libre albedrío. Eso es una cosa fantástica. Y aquí estamos hablando de voluntad y libre albedrío, pero sin embargo no podemos decir que nosotros podemos confiar únicamente en el libre albedrío y voluntad, ¿no? O sea, nos damos cuenta de, como seres espirituales, de que con libre albedrío y voluntad no lo podemos hacer todo. Y que con libre albedrío y voluntad no podemos tampoco pretender comprender gran parte del mundo que me rodea. Ni siquiera podría responder a las grandes preguntas fundamentales de la existencia. Por ejemplo, ¿por qué las manifestaciones de la naturaleza? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué sentido tiene lo que hago en cada momento? Es por eso que además de esas dos leyes, esos dos elementos libres de vida y voluntad, es necesario que aprendamos a armonizar esa ley de predestinación consecutiva con la ley arbitral de posibilidades. Entonces ahí se mueven esos cuatro elementos que hemos hablado ahora último. Libre albedrío, voluntad, tiene que ver unida a la ley de predestinación consecutiva y la ley arbitral de posibilidades. La ley de predestinación consecutiva, ya lo sabemos, es una ley que explica el devenir del ser humano, el origen de quizá de muchas cosas de la vida, de lo que espera después de la muerte. Y la ley de arbitral de posibilidades es una ley que nos deposita en las manos algo grandioso, que es un cetro de dominio y de poder que me brinda infinitas posibilidades. Nosotros hablamos mucho en el campo del descubrimiento espiritual que el ser humano tiene infinitas posibilidades. O sea, son tantas, tan infinitas, que no cesamos de aprender todos los días. Es muy importante esa ley arbitral de posibilidades, porque pone en mis manos un gran poder de definir, de decidir. Pero sí, aunque hemos dicho que no hay un destino inexorable, sí hay un destino. Vamos a ver ahora qué es esto. Hablemos un poco de eso del destino. Y de pronto vamos a ampliar un poquito el tema que acabamos de hablar. Ese destino, miraríamos nosotros, por ejemplo, que dentro del proceso de la vida es importante aceptar que la vida está sujeta a un plan de evolución. Lo hemos hablado en otras charlas. Y lo que nosotros vamos construyendo en el camino
depende de las acciones que realicemos. O sea, todo depende, ese destino que voy forjando no es algo que ya está inexorable, no, eso lo voy construyendo en la medida en que voy realizando las acciones precisas. Esa está una canción muy famosa que es la de Juan Manuel Serrat, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces es muy importante. También es importante que en ese proceso de caminar vamos analizando como almas lo que tenemos que enfrentar, que eso es parte de todos, que todos tenemos que enfrentar las innumerables experiencias y pruebas que necesariamente se nos van a presentar, que requerimos para evolucionar y volver otra vez a la esencia. Recuerda que hablábamos de que veníamos de la esencia. Bueno, vamos a volver a la esencia. Entonces, es a través de este caminar constructivo que voy realizando que me voy acercando al campo de las posibilidades más allá. Es decir, los dolores, alegrías, etcétera, que uno pueda experimentar como ser humano, no es un campo particular. Si lo miramos en el campo de la predestinación consecutiva, donde tienen que haber muchas experiencias, lo que yo estoy sufriendo o he sufrido o sufrí en otras experiencias, lo han sufrido en el pasado o lo experimentarán en el futuro absolutamente todas las almas. De ahí por qué la razón de que uno tenga que nacer muchas veces y realizar la experiencia de ser hombre o mujer, o grande o pequeño, o rico o pobre, en las N encarnaciones que ha de tener. Ahí está el libro de Muchas vidas, muchos años. Que vale la pena que lo puedan mirar. Nos muestra todo ese proceso. Si eso lo interiorizamos, o sea, que nosotros vamos construyendo nuestro futuro de acuerdo a nuestra participación en proactiva, yo diría así, ¿no? Porque no es deseable que uno construya un futuro reactivamente, porque entonces lo que hace es demorar el proceso, no tiene mucho significado. Entonces, cuando nos ubicamos en ese contexto de ir hacia lo divino, de volver hacia lo divino y quererlo hacer, no solamente porque yo quiero llegar, sino porque ojalá conmigo pueda arrastrar muchos seres humanos, dejaríamos de pensar que existe un creador que es justiciero, o sea, que está listo para darme, como dice el látigo, ¿no? Y pensaríamos más bien que no hay injusticia, sino que lo que se mueve es una variabilidad respecto de las situaciones que cada ser humano dentro de su libre albedrío o su ley arbitral de posibilidades maneja. O sea, él tiene allí su capacidad para ir completando el proceso dentro de su evolución. Defínalo. Si se hace más sabio va a tener más capacidades. Si se hace más ignorante, pues se va a quedar estático, quién sabe hasta cuándo. Entonces, si nosotros aceptamos que todos los seres humanos pasamos por las mismas experiencias en un momento u otro de nuestras existencias, se pone de manifiesto muy claramente ese plan que hemos hablado de la ley llamada ley de predestinación consecutiva. Resulta que esa ley de predestinación consecutiva también tiene tres niveles, tres maneras de visualizarlo. Es muy importante saberlo porque a veces uno no sabe lo que pasa. Por un lado está la ley personal. Entonces, la ley de predestinación consecutiva tiene una parte que se llama ley personal. Hay otra parte que se llama ley causal y hay otra parte que se llama ley colectiva. Ley colectiva. La ley personal atañe únicamente a uno como ser humano en su proceso de evolución. O sea que, de acuerdo al proceso o al desarrollo de mi conciencia, voy expresando acciones de las cuales va a depender mi vida futura. Eso es la ley personal.
Pues, o sea, lo que hoy soy como ser humano es el resultado de los deseos, de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones pasadas, y lo que será es parte del efecto de lo que produzco yo en esta encarnación. Entonces, por eso es que es importante reconocer que sí influimos sobre nuestro destino. De ahí que es muy importante que reconozcamos que todos los instructores espirituales insisten en que haremos costumbres sanas, acciones nobles, amor compasivo, intención pura, inclusiva. Bueno, así rápidamente, ya para finalizar, miremos ahora la segunda manera en que manifiesta la ley de predestinación, es que es la causal. Esa ley es un poquito compleja, difícil de interiorizar, pero nos muestra como todos somos uno o somos parte de un eslabón de la misma cadena, que es la que hablamos ahora. O sea que mediante esta ley se nos vincula a cada uno de nosotros como seres humanos con las acciones del grupo al cual uno pertenece. Y hace que cada uno de nosotros como parte de ese grupo, por las acciones que ese grupo ha realizado, cargue sobre uno o padezca las consecuencias de esos hechos que ha producido el grupo, aunque yo haya sido ajeno a esas acciones. Parece raro, ¿no? Pero es así. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay muchos seres que matan animales. Y nosotros ¿por qué los matan? Porque nosotros como grupo humano le decimos, oiga, mate animales porque yo necesito alimentarme de ellos. Entonces, como somos consumidores de carne, cargamos con la responsabilidad de la matanza de esos animales. Eso es un sacrificio que exige el vivir en sociedad, pero son resultados de lo que se llama la ley causal. Y en esa ley, pues uno cuestionarlas es complicado. Y la tercera forma de expresión es la ley colectiva, que también es bastante compleja, pero también uno carga de alguna manera. Esa ley colectiva vincula el destino de cada uno de nosotros como seres humanos con los efectos de los actos que producen otros con grupos humanos grandes. Por ejemplo, un mal gobernante. Fíjense que nosotros sabemos esa historia. ¿Sí? Dicen, todo pueblo merece el gobernante que tiene. ¿Cierto? Es porque un mal gobernante, por ejemplo, prepara un destino de dolor, de antipatías, que origina por los actos que él ha trazado y perduran en el tiempo dentro de la sociedad. O sea, todos los que están en la sociedad están cargando de alguna manera con eso. Pero si él fuera sabio y aportara justicia y fuera más amable, pues también le produciría un destino más amable a su pueblo. Uno ve en los pueblos de la tierra porque uno puede ya con esta ley uno entender un poquito por qué vivimos nosotros lo que vivimos, por qué vive aquel país lo que vive, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un país se declara en guerra es cosa también complicada. Entonces, todo el pueblo es responsable colectivamente de la guerra, porque ahí silenciosamente uno está participando de eso. Bueno, entonces ya para finalizar, de toda esta temática uno puede pensar, hombre, dentro de mi condición humana sí que hay cosas que se van, cosas maravillosas, súper interesantes. Y comienzo a reconocer que el sufrimiento de lo que pasa hoy en día es fruto de las acciones pasadas. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que ser indiferente. Y que por eso, como bueno, o sea, la ganó, está así es porque la ganó. De pronto reconozco que es parte de la realidad de lo que se ha ganado, pero no puedo manejar eso de una manera egoísta, pensando solamente en mí. Por eso es que nosotros nos hacemos eco del valor humano, aunque todas esas leyes se están cumpliendo. Porque si no, lo que haríamos era multiplicar ese destino
con aspectos negativos. Y no tiene sentido. Entonces, lo que verdaderamente nos libera es obrar directamente, interesarnos por el dolor ajeno, amar cada vez más, bueno, y a la final no atarse al fruto de lo que vaya realizando a través de nuestro caminar. Entonces, con todo esto que hemos aprendido hoy, creo que podemos quedarnos un poquito mejor fundamentados, más conscientes de todo lo que nos rodea, pero también nos llama mucho más la atención para que lo lancemos de una manera muy precisa a realizar el trabajo interior en cada uno de nosotros. Porque tenemos que dejar lo mejor al ser humano, la mejor herencia. Ese transitar que vamos a tener, quién sabe por cuánto tiempo, no lo sabemos. Pero por lo menos en esta encarnación dejemos la mejor herencia. En síntesis, es una senda que nos está llamando con urgencia a que la emprendamos. Ese es como el final lugar. Bueno, de pronto no me di cuenta, se extendió un poquito, bastante. Bueno, todos quedan abiertos los micrófonos para lo que quieran aportar. Parece que muy tarde. Sí, no me he dado cuenta de que hace tiempo, no, uno se da cuenta. De todos modos, pues sí quisiera agradecerles inmensamente por la paciencia, por la perseverancia, por poner a funcionar todos estos conocimientos en la vida de ustedes. Y como siempre, desearles un feliz fin de semana y todo lo que pueda provenir. No sé si alguien de pronto tenía algo. Y si no, Luis, Sin palabras. ahí no se le escucha. No sé si es el volumen o qué. Pareciera que sí, pero no. Creo, caballero, que nos dejó sin palabras, que nos quedamos todos como, o por lo menos yo quedé como muy comprometida y muy pensando en todo lo que tenemos que trabajar por el resto de nuestros días. Muy importante. Sí, María C. Buenas noches. Pues es una gran responsabilidad después de que uno empieza a conocer, ya no es el mismo, ¿no? Y ya hay un compromiso más real de, pues de cumplir la misión que tenemos que cumplir eficazmente. Ha sido muy interesante todos estos temas. Creo que hace falta más tiempo como para ahondar más, pero muy interesante. Caballero, yo quería preguntar si el cuerpo energético es el mismo que llaman también cuerpo etérico. Sí, algunos lo relacionan con el cuerpo etérico. Por eso habla de una aura etérica. El aura etérica. Ah, correcto. Gracias. Cuando la persona se muere, el cuerpo físico termina, ¿verdad? Y el cuerpo, el aura, el segundo, ¿cómo que se llama? Sí, el aura del cuerpo
el astral también termina. Solo queda el espíritu, entonces. Queda el alma, que es la mente, que es la que lleva toda la información, que es la que de alguna manera se va a seguir en ese proceso evolutivo. Desarrollando. Y el espíritu que siempre lo va a animar, ¿no? Lo va a acompañar ahí. Gracias. Estos son los que prevalecen entonces. Sí, en lo general, digamos, como la estructura grandota es cuerpo, alma y espíritu. Ya viene todas las subdivisiones que hablamos. Pero en realidad, digamos, el cuerpo físico se muere y se está dividido en tres. El alma es, pues se lleva todo ese, que quizás es la que de alguna manera va a retroalimentar esos registros acásicos. Sí. Y el espíritu, que sí es esencial, es modificable, siempre es eterno. Realmente entonces ese es el que regresa a la divinidad, el espíritu. Sí, digamos, sí, es como difícil, digamos, como cuantificarlo. Digamos como que el alma va y va y va llevando todos esos datos hasta que de pronto ya el alma no tiene nada que volver. No sé, de ahí por allá, cuando hablamos de los planos más superiores, ¿qué pueda pasar? Caballero, en algunas ocasiones leyendo por ahí, investigando, me he dado cuenta, pues he leído que las casas que están encantadas y que asustan y que yo no sé qué, y entonces alguien de pronto comentaba que son cascarones astrales. Habla de eso, de condensaciones de energía en personalidades corrientes que fueron bastante fuertes y que se niegan a aceptar aceptar la muerte y aceptar pues que deben alejarse. Los cascarones astrales, ¿cómo se disuelven? No, lo que cuando hablábamos de los elementales decían que hay varios de esos elementales que se alimentan de los cascarones astrales. ¿Sí? O sea, digamos, es como que uno, cuando llega a un determinado campo astral, por ejemplo el séptimo, que es muy denso, se rodea de un cascarón. Y en ese cascarón a lo mejor es que vive toda su duración. Que de pronto ya tiene que ir a otra parte, entonces deja ese cascarón ahí, pues como un desecho. Posiblemente se aprovechan esos elementales. Ya. Sí. Como lo que pasa en las secciones espíritas. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que las personas, que estos seres que llegan ahí aparentemente fingiéndose ser San Pablo, San Pedro, no sé, bueno, etcétera, le roban la energía a las personas, que los dejan sin energía. Personalmente tuve una experiencia así. Se le roban a uno, le colocan la mano acá y se le chupan la energía. Entonces, ¿esos serían también elementales o serían, pues, espíritus o qué? Los diablos. Es complicado, ¿no? Sí, es como complejo, ¿cierto? Sí, bueno, meterse en esos temas ya más del otro lado. Como en camisa de 11 varas. A mí me parece complicado que uno tenga que sufrir las consecuencias Sí. colectivas. No es justo, no es justo. Pero pues, sí, pues ¿por qué? ¿Cierto? O sea, como que... No pareciera lógica, pero es... Sí, no pareciera, pues, porque
Porque si, por ejemplo, ¿no? Una familia completa que tiene sus valores y todo eso, y entonces esa familia, está el papá, la mamá, sus abuelos, sus padres, los padres pues de ellos, y los hijos y hasta los nietos y todo, llevan una vida, pues, pues en el sentido de bien, o sea, una vida sencilla, honorable, leal, no sé, y que venga, que porque le, que le figuró pagar la consecuencia. Mire que todo eso tiene mucho que ver con el organismo, que somos Bueno, eslabones de la misma cadena. ¿Sí? O sea, es como la ley de causa y efecto. Sí, sí, sí. Que uno haga tiene un efecto. Entonces, es como lo que estamos, perdón, es como lo que estamos viviendo ahora, o sea, tenemos que cuidarnos porque si no nos cuidamos nosotros, infectamos a otro, si no somos responsables, pues todos vamos a sufrir. Entonces, como es como el pensar en común, como en el bien común, o sea, como obligándonos a que no somos solos, sino que tenemos que siempre pensar en los demás. Sí, sí. Algo así yo me imagino que si esta situación de ahora, pues le da a uno como esa luz, ¿no? Como el entendimiento para entender estas leyes, pero es lo mismo. usted dice, el coronavirus es una creación, ¿de dónde? No sabemos, pero es una creación. Y no escoge, o sea, cayó para toda la raza, ¿no? Sin distinción, donde vaya iba. para Sansón y los que no son, como decían los abuelitos, ahí cae Sansón y los que no son. Entonces, como parte de un conjunto, pues, si yo muevo esto, automáticamente mueve todo, ¿sí? Somos Aunque yo no, eslabones. aunque yo no lo haya movido, pero todo el resto se signa. ¿Sí? Pero yo pienso que de todas formas, ahí, de alguna manera, así sea la forma de sobrellevar una consecuencia, pienso que ahí se verá la diferencia, digamos, ¿cómo le dijeran? La diferencia no, sino el bueno, yo actué lo mejor posible, trabajé, hice tal cosa, entonces de pronto, así sea que la consecuencia como que la sobrelleve diferente, ¿cierto? De una manera más serena, más llevadera, con más comprensión. De pronto eso es el consuelo, pero sí, es complicadito. Sí. Ajá. Como también se han visto casos de personas que de un momento a otro necesitan urgentemente o pasa algo y se trasladan de un lugar a otro. Y cuando se van a ese otro lugar, algo pasó en este donde estaban. ¿Cierto? Sí, claro. Era el momento. Sí. No era el momento. Así es. Sí. Bueno, para que descansen y que tengan un fin de semana. Bueno, mil gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.